Pero el único lugar donde hay un observatorio constituyente es acá, en La Voz de los que Sobran, donde discutimos, evaluamos y con ritmo presentamos ahora el Observatorio Constituyente con Flavio Quesada, el rockstar de la convención. Sí. Flavio, qué placer saludarte. Muy buen día para ti. La cortina, la música, es el prolegómeno perfecto para discutir temas tan profundos como nuestros sistemas de Estado. ¿Qué es lo que es un Estado social de derecho? ¿Qué es lo que se votó el día de ayer? ¿Qué significa que Chile sea un Estado oceánico? Que la naturaleza y el medio ambiente tenga derechos. Bueno, toda esa materia la hemos abordado en parte durante el programa, pero no con tu amplitud de mirada, Flavio, así que te saludamos junto con la Ale, con Hassan. Sé que te gustaría profundizar en lo que pasó ayer con el Estado Social de Derecho, así es que estos micrófonos y este espacio es tuyo. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias. Me parece súper importante aclarar qué fue lo que pasó ayer a propósito del rechazo del Estado democrático y social de derecho. Y creo que esto hay que explicarlo bien. Lamentablemente este rechazo implica que debe volver a la comisión la norma que se propuso y van a tener que hacerle cambios. Sin embargo, espero que ojalá esos cambios no impliquen alterar la cláusula de Estado social. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día nosotros tenemos un Estado que se entiende en el caso chileno como un Estado subsidiario. El exacto opuesto al Estado subsidiario es el Estado democrático y social de derecho. Esto quiere decir así en breve tres cosas. Primero, es un Estado de derecho, es decir, el Estado actúa a través de la Constitución y las leyes. Pero esa Constitución, esas leyes, las normas en general, las normas del ordenamiento jurídico no se crean de cualquier manera, sino que se crean democráticamente. Por eso es un Estado de derecho y es un Estado democrático. ¿Y qué quiere decir que además sea un Estado social? Significa que el Estado asume que en la realidad de los hechos existen desigualdades. Y por eso que esta es la parte más importante, creo, y la definición política más profunda que puede hacer la Convención. Existe desigualdad en los hechos. Es decir, aunque, por ejemplo, la Constitución diga que somos todos iguales, sabemos que en la realidad existen desigualdades, por ejemplo, la discriminación histórica, a lo que se estaba conversando hasta hace poco, que han sufrido mujeres, la disidencia sexual, los pueblos originarios en nuestro país, etcétera. Existen desigualdades materiales, de hecho, que impiden que en los hechos todos participemos de igual manera en el sistema democrático. Entonces el Estado no es neutral. El Estado garantiza derechos sociales para erradicar esas desigualdades de hecho. Entonces, por eso es un Estado democrático, es decir, se genera democráticamente las normas, es un Estado de derecho, puesto que actúa a través de las normas jurídicas, y es un Estado social, puesto que actúa, no es neutral ante la desigualdad, sino que actúa decisivamente para erradicar esas desigualdades, para que la democracia sea posible. Y todo esto que estamos ahora comentando se sintetiza en una simple frase, que es Estado democrático y social de derecho. Por eso es tan lamentable que se haya rechazado. Y más lamentable aún, después podemos explicar la razón de por qué se rechazó, porque hay dos razones, creo. Eso te iba a preguntar ya. Dale tú, Flavio. A ver, yo creo que por parte de los sectores de derecha hay genuinamente quizás un desacuerdo profundo. Ellos quizás no creen en el Estado social o no creen en un Estado que tenga un rol activo contra las desigualdades. Y puedo entender que tengamos ese desacuerdo, pero lo que no logro comprender es que hayan habido votos de gente de sectores de izquierda que hayan rechazado esta norma. Y más aún por el argumento que se hace, porque entiendo que querían incorporar la palabra garante. Garante en plural, de derechos y no de derecho, que son cosas distintas. Sí, eso también es cierto. La expresión de derechos evoca a una fórmula que consagraron los ecuatorianos, si mal no recuerdo, en su constitución, pero que también da sentido a esta misma, va en la misma línea. Y eso quizás no sería del todo tan problemático como el hecho de incluir la palabra garante. ¿Y por qué? Eso es lo clave. Quiero explicar ese punto porque me parece súper peligroso, porque esa expresión se ha ocupado en otros países para hacer algo similar a lo que se hace en Chile con el Estado subsidiario. Es decir, el Estado no provee directamente servicios, no garantiza directamente los derechos sociales, sino que garantiza
la provisión. No lo provee directamente, sino que garantiza la provisión. En consecuencia, el Estado regula, por ejemplo, solamente, y son privados a través de licitaciones, a través de bueno, lo que ha sido la mercantilización de nuestros derechos, digamos, a través de esas regulaciones, creando mercados, genera esa provisión. Por eso la idea del Estado garante, que se ha hecho bien popular en algunos países en Europa, hoy en día es objeto de mucha crítica post-COVID, digamos, las políticas que se están impulsando para promover el crecimiento nuevamente y los empleos, porque es precisamente toda la otra visión de un Estado que hace pocas cosas, que no garantiza y ahora se necesita para reactivar la economía y reimpulsar el desarrollo, que el Estado tenga un rol más activo. Entonces, incorporar la expresión garante me parece muy peligroso porque evoca a todas esas ideas. Quizás no es la intención de quienes lo querían incorporar, pero en Chile, como nos gusta tanto andar leyendo lo que pasa en otros países, yo ya me imagino si agregasen expresión Estado garante, ya veo todos los autores que van a citar para que en definitiva todo opere muy similar a como es hoy en día el Estado subsidiario. Espero que esto se pueda arreglar de una buena manera pronto sin alterar esa cláusula. Muy interesante, Flavio. Como siempre, se agradece la claridad jurídica al respecto. Pero estos conceptos jurídicos al final tienen un correlato de ciencia política. Entonces vamos a sacar los elementos, ¿no? Primero, estoy súper de acuerdo contigo que es muy diferente un Estado de Derecho que un Estado de derechos, ¿ya? Se apuntan a ideas completamente distintas. ¿Ya? El Estado de Derecho es el tema del famoso imperio de la ley, ¿ya? Simplemente que un Estado responde a lo que está escrito en la legislación, en vez de estar cometiendo actos arbitrarios, ¿no? Eso no se entiende a veces para los que no han estudiado leyes, porque uno piensa, ¿qué importan las leyes si el Estado está haciendo algo bueno? Porque está ayudando a una comunidad que ha sido oprimida históricamente. El problema de ayudar de manera arbitraria, de la acción de un presidente fuerte, por ejemplo, un presidente populista, a una comunidad tal que ha sufrido menoscabo, es que del día siguiente, ese mismo presidente con la misma arbitrariedad puede ir en contra de esa comunidad. No hay nada escrito que limita el poder. Por eso es mucho mejor tener un debate acerca de qué ha sufrido una comunidad particular y plasmar entonces la solución en algo escrito que es la ley. Entonces, el concepto de imperio de la ley es bastante básico y positivo. La otra parte que bien explicas, ¿no?, es la parte social. Y ahí se entra en este concepto de derechos sociales. Y eso está solamente en el Estado social. Y lo que querían los constituyentes más de izquierda es añadir al Estado social el elemento de garante para que los derechos sociales sean jurídicamente exigibles. Y al final yo no estoy recibiendo un servicio de salud de parte del Estado porque está privatizado y no me entrega como tratamiento médico, puedo ir a la justicia para pelear el tema. Eso yo tengo entendido lo que están buscando. Yo no entiendo esa obsesión de ir constantemente a la justicia si al final eso se tiene que resolver en la democracia, que se debe desprivatizar las instituciones. Pero te quería preguntar entonces, ¿vale la pena en alguna parte hacer justiciable esos elementos del Estado social? ¿Y eso se podría incluir en otra parte del texto constitucional? ¿Flavio? ¿Tú no fuiste, Flavio? ¿Te desmayaste? No quiere responder las preguntas. No, ya vamos a responder con él, sí. Se nos cayó Flavio. Pero te entiendo tu punto de vista, ¿cierto? Vamos a retomar con él. Todos parece, ¿eh? Recibiendo el de Flavio y la Ale, hay que resetearlo, por lo tanto ahora vamos a rellenar durante estos minutos y por lo tanto... Para que vuelva, porque al final lo que yo estaba haciendo explicación bien básica de esto desde el punto de vista no de ciencia política, de los modelos que se implementan para tener derechos sociales. Porque una cosa que al final yo creo que es la razón por la cual tenemos convención constituyente, producto del estallido por el malestar de la población. Sí. La población no quiere una nueva constitución, quiere que su vida cotidiana cambie, quiere que si se enferma un pariente, una abuelita, que va a poder
tener un tratamiento médico sin tener que hacer un bingo, ¿no? Estoy pensando harto en mi abuelita hoy día. Que gracias a Dios tenemos derechos sociales en Inglaterra, entonces tengo servicio de salud así pagado universal. ¿Ya? Estas son las cosas que realmente quiere la gente. Pero la nueva Constitución es una herramienta para conseguir eso. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un Estado, bueno, primero un Estado de derecho, eso es para mantener funcionando la institucionalidad y que esa institucionalidad no sea expuesta a la volatilidad de la voluntad de un líder. Porque hoy día hay un líder como progresista que quiere aumentar los derechos sociales y está ayudando a las comunidades. El día de la mañana podría ser un líder como Piñera. Ojo, que la institucionalidad se tiene que considerar, diseñar, pensando que siempre podría llegar a poder alguien como Piñera. Lo que vimos en la Constitución de 80 no fue capaz o no fue diseñado ni siquiera para limitar un poder político que declara guerra al pueblo. Lo que queremos con la nueva Constitución, con un Estado de Derecho, es precisamente limitar un presidente que trata de hacer cosas de ese tipo. Entonces, ahí está la parte imperio de la ley, la parte Estado de Derecho, para limitar si llega una persona nefasta al poder. Pero al mismo tiempo, para poder avanzar con la parte social, los derechos sociales, se necesita diseñar no solamente límites al poder, sino también formas de facilitar la implementación de derechos sociales. Y los abogados, porque es una diferencia, yo creo, de formación, los abogados muchas veces piensan en que si se hace justiciable algo, o sea, hay un derecho y uno puede ir frente a tribunales del Poder Judicial para exigir eso, eso cambia la cosa. Que puede ocurrir, pero las grandes políticas públicas que garantizan derechos sociales, como el derecho a la salud, el derecho a una vejez digna, se diseñan en el Parlamento, se hacen las leyes y es a través de la política pública que se garantiza de verdad la buena política, la buena implementación de los derechos sociales. Exactamente. Entonces, esa parte de hacer justiciable la cuestión de exigir desde la Constitución que el Estado sea garante. Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo. Eso es la pregunta que tengo, si eso sirve, y me gustaría saber la opinión de don Flavio Quesada, que está de vuelta. Y te agrego algo más, porque en el fondo, al insistir en ese punto que el Estado sea garante, muchos creen que están protegiendo ciertos derechos y pueden estar en la práctica renunciando a los mismos ante la imposibilidad de, por otras vías, por situaciones de contexto, no alcanzar ese objetivo, Flavio. Sí, mira, a ver, creo que hay que aclarar dos cosas, porque han tocado ustedes dos puntos fundamentales en esta discusión. Uno, cómo garantizar derechos sociales. En teoría jurídica, así muy en breve y tratando de ser lo más claro posible, existen como, digamos, tres grandes grupos de garantía de los derechos sociales. Uno es, como decía Hassan, de establecer políticas públicas a través de leyes, a través de organismos administrativos, a través de normas. Dos, a través de la provisión directa de servicios, por ejemplo, proveyendo escuelas, proveyendo servicios de salud, es decir, creando organización administrativa para proveer y garantizar los derechos. Obviamente eso requiere recursos, requiere obviamente también un sistema de control, etc. Normas, servicios públicos y, en tercer lugar, también los mecanismos jurisdiccionales. O sea, si por ejemplo tú quieres ir a enviar a tu niño a una escuela y los discriminan y no lo aceptan, por ejemplo, le están negando su derecho a la educación, y ahí ese, por ejemplo, puede ser un caso en el cual uno puede acudir ante los tribunales y los tribunales lo podrían enmendar. Pero no es solo la vía jurisdiccional la única forma de garantizar derechos sociales. Parte importante de ello se juega en la organización administrativa, por un lado, y en la política misma, de cómo nosotros democráticamente vamos resolviendo, cómo vamos a ir garantizando. Eso por un lado. Y segundo, respecto al tema de los peligros de incorporar una cláusula que puede llevar a una consecuencia exactamente opuesta a lo que se aspira. Yo entiendo que convencionales tengan sospechas, resquemores, a poner muy, muy, muy en claro que es necesario garantizar derechos, porque estamos en un contexto en el cual precisamente se ha hecho todo lo contrario, mercantilizar nuestros derechos. Y que quieran aclararlo. Pero incorporar la expresión garante es complejo porque da a entender, es la misma expresión que se ha ocupado en otros países, en otros contextos, para justificar políticas neoliberales, donde el Estado solo, digamos, garantiza que se provea un servicio y no lo provee directamente. Es decir, el Estado cumple su rol si, por ejemplo, existen escuelas privadas, si existen
porque el Estado dice, bueno, yo garantizo que existe salud, garantizo que existe educación, pero no los provee directamente. Esa es, muy en breve, esto es una discusión más profunda, el peligro de incorporar la expresión Estado garante. Si se quieren mejorar las garantías, eso es un problema que se resuelve en otras normas, en las normas, por ejemplo, de acceso a la justicia, en las normas de una buena cláusula de no discriminación, en reenvío a que establezcan ciertos deberes, por ejemplo, al Estado, que se establezca, por ejemplo, no sé, en el proceso de elaboración de la ley de presupuesto, que siempre se tenga que, digamos, tener en consideración la provisión de derechos sociales. Hay otras fórmulas, no es necesariamente la incorporación de esta expresión en esta cláusula. Afortunadamente, el rechazo fue por pocos votos, o sea, faltaron pocos para que se alcanzara su aprobación, y esperemos que la comisión respectiva pueda enmendar esto y generar el consenso político suficiente para que se apruebe. Es una reivindicación histórica de la izquierda o de los sectores de izquierda democrática en Chile, y digo histórica puesto que antecede al texto dictatorial. De hecho, parte importante de las normas que se incorporaron en la Constitución del 25 por la reforma de los Estatutos de Garantía Democrática del 71, iban en ese sentido y fueron lo que exigieron los sectores de izquierda y progresistas para alcanzar ese acuerdo. Entonces, hoy en día no consagrarlo, digamos, en este contexto, no consagrarlo, podría llevarnos a que, claro, que cambiemos la Constitución, pero no quizás su paradigma. Nos posiciona en un paradigma constitucional exactamente opuesto al actual, la idea de Estado democrático y social de derecho. Espero que se enmiende. Bastante claro encuentro yo. Estoy de acuerdo. Súper claro. Estoy muy de acuerdo, Ahora, muy de acuerdo. Ale. No, es que estábamos hablando fuera de pantalla con Flavio cuando nos quedamos pegados los dos y claro, y él me decía que esto justamente poner esa palabra generó al final todo lo contrario en algunas partes del mundo cuando sucedió. Entonces deberíamos estar aprendiendo de esta teoría, ir comparando, ¿verdad?, con lo que pasó en otros países. Y acá una S resultó tan importante, ¿no? Es bien impresionante eso, Flavio. O sea, porque no es lo mismo decir que es un Estado, ¿verdad?, que decir que es un Estado garante de derechos, que es un Estado de derecho. Es como que esa S es fundamental en esta discusión, ¿no? Es un cambio complejo. Esa es otra discusión, sí. A ver, ¿cómo se construye esta expresión? Cuando se pasó, esto fue una construcción de etapas en la historia del constitucionalismo. Cuando surge el constitucionalismo liberal como una consecuencia y en oposición al régimen autoritario, el antiguo régimen, se crea la idea de Estado de Derecho para decir, como explicaba antes Hassan, el Estado no actúa de cualquier manera, no actúa arbitrariamente, sino que actúa de cierta forma, es decir, a través del derecho. Y existen jueces que controlan que así sea. Es decir, el Estado se somete al derecho igual que nosotros. El poder entonces está formalizado. Esa es la idea de Estado de Derecho. Luego a esa idea de Estado de Derecho, con la consecuente ampliación de las democracias, se le añadió la expresión democrático. ¿Y qué quiere decir democrático? Que bueno, esas leyes ya nos las dicta el rey, no vienen de la naturaleza, no vienen de Dios, no, las creamos nosotros, y como las creamos nosotros son creadas de determinada manera, es decir, democráticamente, es un Estado democrático. Y luego, con el constitucionalismo social, que es la consecuencia de las luchas del movimiento obrero y las conquistas del movimiento obrero, dicen, bueno, eso en el papel, porque los trabajadores, no sé, tenemos malas condiciones de trabajo, no tenemos educación o buena educación, salud, etc. Entonces se dice, bueno, existe desigualdad que de hecho, en la realidad material, impide que de verdad todo sea esa elaboración genuinamente democrática. Entonces, que lo que se impone es que el Estado
cumple un rol activo para erradicarlo. Entonces se garantizan derechos laborales, se garantiza que el Estado vaya erradicando progresivamente las desigualdades que impiden el desarrollo efectivo de la democracia. Entonces ya no es solo un Estado de derecho, es un Estado también democrático y es un Estado social. Y esta es la síntesis de lo que podríamos decir los grandes conquistas del constitucionalismo liberal por un lado y del constitucionalismo social por otro. Cuando se le agregó la S, esa fue, tengo entendido, una discusión que se dio en el contexto ecuatoriano para reconocer, digamos, y relevar el hecho de que las personas somos titulares de derechos, y no solo las personas, sino que también, como en el caso de ellos, la naturaleza. Pero genera ese cambio. Entonces, cuando hacemos solo la expresión Estado democrático de derecho, democrático y social de derecho, estamos evocando toda esta historia. O sea, con tan pocas palabras decimos todo esto, y por eso que sería valioso incorporarle, por eso tantos sectores... Porque el artículo 1, además, sí, ¿no? Es muy muy importante. importante. Los define, es decir, dejamos a todo el Estado subsidiario y ahora somos un Estado social. Sí. Es la definición de lo que somos como país. Queda súper claro. Sí. ¿O no? Y ojalá que no somos nosotros Sí. los que tenemos que entender eso. Pero la gente- Ojalá que las personas que nos están escuchando, sobre todo desde la convención, entiendan Y no que se en queden este con los caso- titulares. Es que el tema lo que dijo Flavio, que es muy importante en esto, es que lo que se están buscando con poner la palabra garante es algo que se puede conseguir poniéndolo en otra parte. Exactamente. Entonces, eso, lo Como que dijo buscan delante la es- Otra Constanza trabajada, Schonhaus. tal cual. Entonces, Claro, hay que- no nos quedemos con el titular, Exacto. vamos A a eso voy. entender lo que se puede... y voy Claro. a ojo, nos solo voy a para entrar decir flores que- nosotros mismos, porque creo que toda esta labor que estamos haciendo, estas entrevistas, particularmente la de Flavio, lo que tuvimos con Constanza, ayer también, nos permiten entregarle a la gente un panorama mucho más completo que el que se ve en un título, en una bajada, en un Twitter. Para seguir con la lógica de estar comentando cosas que ha dicho Flavio, ¿no? Es que no solamente está estableciendo por qué es importante poner eso en otra parte de la Constitución, sino que responde a una cuestión que no leímos de varios comentarios que dijeron, que se entiende el concepto Estado social de derecho, pero ¿cuál es el problema con poner garante en el texto si además se puede poner garantías en otra parte? Y el problema con poner garante es lo que nos explica Flavio con esa tradición privatizadora de esa palabra. Entonces, para los que nos están escuchando, que desde la izquierda rechazaron esa norma queriendo poner garante, Flavio da una buena razón para no ponerlo ahí, sino para ponerlo en otra parte de la Constitución. Es verdad. Entonces, tenemos una buena lección y se agradece a Flavio la posición. Cortina, Gracias a por ustedes favor. por el espacio. Cortina, porque se despide ahora Flavio, que es abogado del Observatorio Constituyente, que está todos los jueves acá en La Voz de los que Sobran. Flavio, hasta el próximo jueves. Agradezcamos al Instituto de Igualdad y a FES Chile Por que hacen supuesto. posible este espacio. Gracias, Flavio. Gracias, Nos vemos. Igualdad. Chao. Gracias.